Buenas noches con todos, con todas. Mi nombre es Ricardo Lizarzaburu y esta charla la he denominado Humanizando al Líder, una propuesta desde la logoterapia. En realidad está enfocada hacia la empresa, de manera tal que podamos visualizar y comprender cuál es el aporte de la logoterapia a la empresa. Porque no pasa, ¿qué ha pasado acá? Ahí está. Bien, acá hay una frase de Martin Luther King, quien señala que necesitamos líderes que no estén enamorados del dinero, sino de la justicia, que no estén enamorados de la publicidad, sino de la humanidad. Hoy por hoy, eh, normalmente la empresa está enfocada hacia la última línea o bottom line, o también conocido otro indicador que es el EBITDAT, donde solamente visualiza números, 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 números. Y si nosotros hacemos un análisis de lo que es actualmente el COVID o la pandemia, está afectado en lo más profundo tanto al ser humano como a las empresas. Nosotros sabemos que las empresas son una creación del hombre. Por lo tanto, si el hombre en su esencia, en su profundidad, ha sido afectado y la empresa también ha sido afectada, evidentemente ya entendemos cuáles son las consecuencias. Ante eso es donde la logoterapia interviene e interviene para rescatar lo humano del ser humano. ¿De acuerdo? Quisiera compartirles con ustedes este video. ¿Recuerdan ustedes qué fue lo que se dijo del Perú y de Lima en particular cuando fuimos elegidos sede para los Panamericanos? Comentarios como que no estábamos preparados, como que Lima no estaba en condiciones para poder realizar los Juegos Panamericanos, y comentarios de esa naturaleza a nivel mundial. Y a eso le podemos agregar comentarios de empresarios y autoridades peruanas, ¿no?, que en lugar de sumar, hacían críticas, ¿no? Sin embargo, en tiempo récord pudimos, el Perú como país, como nación, pudo realizar una infraestructura de primer nivel, perdón, y los Juegos fueron catalogados como los mejores de la historia. ¿Qué podrían ustedes sacar como conclusión de ello? Si tienen opción de escribir en el chat o después lo conversamos, sería excelente. Pero es importante que piensen qué sucedió, cómo así pudimos o pudo un grupo humano desarrollar una empresa de esta magnitud, ¿no? Desarrollar los mejores Juegos Panamericanos de la historia. Y, salvo error o omisión, hasta el día de hoy, por lo menos, no se ha denunciado ninguna corrupción o ningún acto de corrupción. ¿Ok? Bien, si hablamos de humanizar al líder, y ojo que los Panamericanos fueron una empresa, si hablamos de humanizar al líder, estamos hablando de que el líder, en ese caso el señor Carlos Neuhaus, ¿no?, fue el quien comandó. Pero detrás de él había todo un equipo que compartió los propósitos. Ojo con este término.
propósito de vida, sentido de vida, ¿de acuerdo? Que es algo muy propio de la logoterapia, ¿de acuerdo? Entonces, las personas que conformaban el equipo, con libertad y responsabilidad, decidieron tomar una decisión. Y esa decisión fue trabajar con ética y moral, trabajar para un objetivo, trabajar por un propósito. ¿Ok? Y es ahí donde cambia este paradigma, ¿no? El paradigma actual es tener, hacer ser, tener, ¿no? Para yo poder ser, tengo que tener. Y lo que la logoterapia propone, y lo que yo propongo, es cambiar el paradigma hacia el ser, hacer, tener. Es decir, primero yo como ser humano, yo como persona, yo como profesional, para ser y luego tener. Imagínense, yo llego a mi oficina, ¿ok? Y llego con una muy buena actitud. ¿Cómo va a ser mi trabajo? Mi trabajo va a ser positivo. Mi ambiente laboral va a ser óptimo. Yo voy a colaborar para que mi ambiente de trabajo sea el adecuado y por lo tanto voy a tener buenos resultados. Entonces, es importante, ¿no?, rescatar la humanidad del ser humano, rescatar lo humano del ser humano a efectos de poder cambiar este paradigma del tener a ser hacia el ser a ser tener, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros como humanos estamos evolucionando todos los días, ¿no? Somos seres siendo, estamos en el aquí y en el ahora, y somos, digamos, tridimensionales. Somos cuerpo, somos mente y somos espíritu, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, formamos parte de una comunidad. Miren, el ser humano es libre, debe tener libertad para poder accionar con ética, accionar con valores. Me da poder a mí, ¿ok? Si yo empatizo con mi personal, si yo empatizo con mi personal, genero confianza. Y si genero confianza, genero fluidez. Y eso me va a permitir a mí romper paradigmas, contribuir a una mejor educación. La gente va a ser mucho más responsable y voy a lograr una vincularidad muy sana. Si yo al ser humano lo veo como ser humano, con sus mochilas y sus máscaras, ¿ok? Y trato de entenderlo y comprenderlo, voy a poder potenciar sus capacidades. Más aún ahora. Ahora estamos en una pandemia donde la misma, bajo mi criterio, ha desnudado la espiritualidad del ser humano. Ha mostrado al ser humano tal cual es, como es. ¿De acuerdo? Y si nosotros asociamos que el capitalismo solamente está buscando la generación de dinero, evidentemente estamos con un problema serio. ¿Por qué? Porque la empresa es creada por seres humanos. Entonces, si nosotros logramos entender al ser humano en esa dimensionalidad, vamos a poder empatizar y vamos a poder alinear los objetivos. Una empresa tiene visión, misión, valores, principios. Y la logoterapia se fundamenta en tres tipos de valores. Los valores de experiencia, los valores de creación y los valores de actitud. ¿Cuáles son esos valores de experiencia? Esos valores de experiencia son aquellos que a mí me permiten remontarme a algún evento que yo haya podido tener en el pasado y que pueda aplicarlos hoy día a efectos de poder superar un obstáculo. Y esos, si hacemos una analogía, estos valores de experiencia se alinean con aquellos objetivos, con esa misión y con esos visión que la empresa define. Entonces estamos alineando los propósitos, porque la logoterapia establece de que la motivación del ser humano es el propósito, el para qué, ¿ok? Eso es lo que le motiva al ser humano seguir adelante. Ahora bien, si nosotros vemos
el tema de los valores, valores de creación, vamos a llevarlos hacia esos objetivos que la empresa tiene. Si hoy por hoy la empresa necesita revertir resultados porque ha estado 2, 3, 4 meses sin actividad, necesita reinventarse, necesita crear otros mecanismos, romper paradigmas, salir de su zona de confort. Entonces, ahí es donde estos valores de creación del ser humano, de la persona que forma parte de la empresa, pueden alinearse a efectos de que el empleado, en este caso, pueda compartir y pueda participar de esa creación a efectos de poder, digamos, revertir resultados y superar obstáculos. Y vamos a los valores de actitud, que son los más importantes. La vida, la vida, vale la pena vivirla a pesar de las circunstancias. ¿Por qué? Porque siempre hay un para qué. Siempre. Olvídense del por qué. El por qué responde al pasado. El para qué es acción. El para qué te lleva hacia el futuro. Entonces, yo debo de preguntarme, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer lo otro? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué me levanto temprano? ¿Para qué voy a la oficina a tal hora? ¿Para qué soy puntual? ¿De acuerdo? Entonces, hay que alinear. Por eso dije hace un momento, y aquí está, paradigmas. Hay que romper esos paradigmas. ¿Ok? Aquí nadie es dueño de la verdad. Todos tenemos que trabajar en equipo, trabajo de equipo, ¿ok? Comunicación asertiva. Y recuerden que el lenguaje crea realidades. Entonces, si yo combino estos valores logoterapéuticos, el valor de creación, el valor de experiencia y el valor de actitud es lo que me va a permitir a mí, digamos, alinearme con esa necesidad, con ese plan que la empresa está desarrollando para poder revertir situaciones como la que hoy en este momento eh, estamos atravesando. Es decir, cuando los empleados hacen conexión con sus valores no éticos, ¿no? Esos valores no éticos estamos permitiendo una solución de problemas, ¿ok? Y esos valores no éticos, eh, que los estamos leyendo, ¿no? Confianza, responsabilidad, compromiso, actitud. Es importante que al ser humano se le pueda considerar como tal para em, empujar, aportar, sumar, ¿no? De manera tal que los resultados puedan ser conseguidos. Yo tengo un call center, ¿no? Mi índice de rotación al día de hoy es cero. Y mis personas o el personal que yo tengo tienen 5 años, 3 años, 7 años conmigo. ¿Por qué? Porque yo converso con ellos, empatizamos y saben perfectamente cuáles son los indicadores que tenemos que obtener. ¿Por qué? Porque acá dice, ¿no? Tu equipo te va a dar lo que quieras por admiración. O sea, si yo soy un ejemplo, si yo soy un faro, si yo soy un referente, si doy el ejemplo, el equipo te va a seguir, el equipo va a continuar contigo. ¿Por qué? Porque a veces, como dije al principio, ¿no? Estamos obsesionados, ¿no? Con un tema de aptitud. Estamos obsesionados con un tema del bottom line o estamos obsesionados con un tema del límite, lo cual es válido. Es como preguntarles en este momento a ustedes, ¿qué es más importante? ¿La economía o la salud? Uno me pueden decir la salud, otros me pueden decir la economía. Y yo les voy a decir, no comparto con ustedes ni una ni la otra respuesta. El reto es que ambos estén en equilibrio. Ese es el reto. Porque con economía y sin salud no podemos vivir. Con salud y economía tampoco. Y el reto, ese es el reto, ese es romper esos paradigmas y cambiar ese paradigma de tener a ese ser por el ser.
tener a hacer. ¿Ok? El reto es ese. Poder equilibrar, en este caso, como ejemplo, lo que es economía con la salud. ¿Ok? El líder, o cuando rescatamos lo humano, el ser humano, es aquella persona que está en condiciones de poder ver el bosque y respetar a la persona en su integridad, en su unicidad, teniendo claro y precisando que la empresa no es ninguna beneficencia, pero la empresa es creada por seres humanos y tenemos que tener las condiciones, ¿no?, para que funcione como un núcleo de interacción transversal, donde todos somos protagonistas, todos somos pasajeros de la nave, nadie es un polizón, ¿de acuerdo? No tenemos por qué sentirnos polizontes, todos somos pasajeros de esa nave, todos somos protagonistas, nadie debería estar excluido, ¿ok? Entonces es importante que en este proceso de rescatar lo humano, el ser humano, haya una conexión entre la cabeza y el corazón. ¿De acuerdo? No se trata tampoco de actuar por intuición, tampoco se trata de actuar solamente pensando, no, se trata de conectar ambas cosas. ¿Por qué? Porque somos seres humanos en el estar siendo. Y es importante que tengamos presente de que nosotros somos los creadores de la empresa, ¿no? Entonces, eh, decía que el para qué es un tema muy importante. Entonces, si nosotros logramos esa conexión, esa humanización del vínculo, vamos a lograr esa empatía y por lo tanto confianza. Si logramos confianza, fluye. Fluye, ¿por qué? Porque estamos todos apuntando a un mismo objetivo, es decir, a un mismo para qué, a un mismo propósito. ¿De acuerdo? Miren, la dimensión espiritual, y a veces es importante que este espacio se involucre. ¿Cuántas veces ustedes se levantan y se levantan con mucha energía? Se levantan con una disposición increíble y no saben por qué. Pero también hay días que se levantan cabizbajos, taciturnos, cariacontecidos, meditabundos y tampoco saben por qué. Físicamente están bien, psicológicamente están bien. Pero la dimensión espiritual está afectando porque no está conectándose. ¿Ok? Para que nosotros podamos lograr un objetivo tiene que haber un compromiso ético y responsable. Tener claro que el lenguaje crea realidades y que si yo emito un juicio sin fundamento, un juicio es una opinión, sin fundamento estoy creando una realidad. Y si ese juicio yo lo doy en mi empresa, estoy generando un clima laboral positivo o negativo. Entonces es importante tenerlo presente. Uno cree que la vulnerabilidad es negativo, uno cree que la vulnerabilidad es debilidad y no. El arma más poderosa de un líder es ser vulnerable. ¿Saben por qué? Porque el líder, al ser vulnerable, se muestra tal como es, sin máscaras. ¿Ok? Sin máscaras. La pregunta es, ataquémoslo a ese líder que se muestra tal como es. No hay forma de atacarlo, porque se está mostrando tal como es. No es debilidad, al contrario, la vulnerabilidad es potencia, es poder, es fuerza. Este soy yo. Directo, franco, sincero, trabajador, juego el partido con ustedes, voy a la cancha con ustedes y ahí estoy con ustedes, o estoy con mis empleados. Entonces, estoy siendo yo un referente, porque a la vez estoy generando confianza y esa confianza da poder. Como trasciendo para transformar a aquellos que están en mí mismo. ¿Cómo trasciendo? Dando el ejemplo. ¿Cómo trasciendo? Dándome un poco más allá de, siendo yo en el mundo. ¿Ok? Eso es trascender, siendo yo en el mundo.
donde la intencionalidad es muy importante. Ojo, ¿eh? Aquí estoy apuntando a decir, señores, necesito vender $100.000 mensuales, o necesito una efectividad del 90%, o necesito que mis gastos estén en esta cantidad, o necesito que mi EBITDA sea del 30%. ¿Me entienden? O sea, estoy precisando los indicadores, estoy precisando mis objetivos, pero lo estoy precisando incluyendo al personal, estoy precisando respetando la humanidad de cada uno de mis empleados. ¿De acuerdo? Los estoy como seres humanos tratando, no como proveedores de. ¿Qué cosa puede tener mi crecimiento? Probablemente alguna decisión mal tomada, probablemente a una desmotivación de la gente. Miren, cuando, cuando una necesidad está satisfecha, dejó de ser una motivación. Cuando una necesidad está satisfecha, dejó de ser motivación. Ya no los motiva. Ya el personal logró el objetivo y está buscando otro objetivo. Entonces, hay que estar en permanente movimiento, hay que estar en permanente cambio, hay que estar en permanente interacción. Porque yo como empresario necesito resultados. Pero para obtener esos resultados necesito que mi personal esté debidamente comprometido, debidamente identificado. Para lo cual es importante que como empresario yo le manifieste y les proponga, digamos, cuál es el plan de acción. Es importante ser buenos observadores y una escucha activa. Yo no estoy hablando de mirar, estoy hablando de observar. Y entonces no estoy hablando de oír, estoy hablando de escuchar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo estoy en permanente interacción con ellos. ¿Para qué? Para poder precisar quién soy, qué quiero, qué doy y hacia dónde voy. A veces cometemos el grave error de que por ser el empresario, ser el dueño o el gerente general, yo quiero ir a tal sitio, pero me olvido que para llegar a ese sitio necesito la colaboración de mi personal. Y si mi personal está comprometido conmigo y doy el ejemplo, va a ser mucho más fácil, digamos, hacer ese recorrido, ¿no? Que nos permita lograr objetivos importantes. Imagínense, ¿no? Autoconocimiento y unicidad. Autoconocimiento y unicidad. Me conozco, soy único y me respeto. Pero también conozco mi personal. Conozco quiénes son, cómo se llaman y qué fortalezas o debilidades pueden tener. Elijo. Elijo qué quiero, elijo quién soy, elijo cómo soy. Y en esa elección estoy siendo responsable. Porque voy a dar, voy a recibir, y en esa interacción, en ese intercambio, en esa vincularidad, vamos a ir hacia donde queremos ir. ¿Ok? Por eso es importante que el líder esté en condiciones de desplegar valores de creación, de experiencia y actitud. Muchos años atrás, cuando eh, aún era dependiente, yo escuchaba, ¿no? Cuando uno llega a la empresa, sus problemas tiene que dejarlos en la puerta. Un poco difícil, ¿no? En ese momento yo me creía eso. Mi problema lo dejo en la puerta y entro a la oficina sin problema. Dejo la mochila afuera y cuando salgo la recojo. Es imposible. Somos seres humanos. Somos únicos e indivisibles. Y mi problema lo llevo a la empresa. Si yo no estoy motivado, ¿creen ustedes que yo voy a poder dar el 100%? Miren recuerden el paradigma, ¿no? Tener, hacer ser versus ser, hacer tener. Pero ¿qué pasa si es que el líder tiene la capacidad de poder identificar
al empleado y le dice, ven, quiero conversar contigo, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Pasa esto, perfecto, lo apoyo, le doy algunas indicaciones y sigo para adelante. Él se va a ver identificado, se va a sentir que yo me estoy preocupando por él. El problema va a estar ahí. Yo no le voy a solucionar el problema lo tiene que solucionar él. Pero por lo menos ya sabe que yo lo estoy escuchando, yo lo estoy observando, yo lo puedo apoyar. Estoy rescatando lo humano del ser humano. Le estoy dando vincularidad. Y ese empleado va a estar en condiciones de poder desarrollarse mejor de lo que si no yo lo hubiera atendido. ¿De acuerdo? Es importante tener esa, eh, ese olfato que nos permita a nosotros como empresarios y a nosotros como empleados, ¿no? Poder tener la capacidad de vincularnos sanamente con nuestro entorno a efecto de establecer vínculos sanos, vínculos que nos permita mejorar resultados, ¿ok? Recuerden, la empresa es creada por seres humanos. Por lo tanto, tenemos que dar, dar una atención diferente. Yo no digo en ningún momento que la empresa es una beneficencia, ¿ok? Pero el ser humano, dentro de su complejidad, tiene que ser considerado para poder obtener resultados que nos permitan optimizar nuestra inversión, rentabilizarla al máximo. Lo hago y lo digo como con conocimiento de causa. Cuando yo entendí que entender al ser humano en su dimensión, para que él también me entendiera a mí en mi dimensión, y alinear nuestros propósitos, propósitos de vida, sentido de vida, comenzamos a caminar a un mejor ritmo. Reducimos tiempos muertos, reducimos costes, gastos, mejoramos nuestros indicadores de efectividad. Evidentemente, mejoramos nuestros indicadores de EBITDA, márgenes de utilidad, y generamos mucho mayor flujo de caja. Y ojo, no he dicho, en ningún momento estoy diciendo que no he tenido problemas, ¿no? He tenido problemas durísimos, fortísimos, pero la ventaja de, de, de tener esta relación humana me ha permitido continuar con este personal en momentos buenos y malos. Y cuando he tenido malos momentos, ellos me han dicho, señor Ricardo, no se preocupe, estuvimos con usted en las buenas y vamos a estar con usted en las malas. Y estamos ahí. Yo no he aplicado ninguna suspensión perfecta porque considero que no es correcto para mí. Porque son muchachos que han estado conmigo en todo este tiempo. Entonces, de mi parte también yo debo de poner mi granito de arena, que es lo que ven ellos como valor de actitud, que está todo apuntado hacia resultados. Resultados económicos y financieros que también se van a ver traducidos en beneficio de ellos. Porque la idea es que todos salgamos beneficiados. Esto no es beneficencia. Y tenemos que ser nosotros responsables. Y vuelvo a decir, somos libremente responsables de tomar una decisión. Y como dije hace un momento, la vida, a pesar de las circunstancias, vale la pena vivirla porque siempre, siempre hay un para qué.
Y lo último que pierde el ser humano es la libertad de elegir. Hoy por hoy estamos en una pandemia, estamos con la COVID que nos ha afectado terriblemente, terriblemente. Hay empresas quebradas, hay personas que se han quedado sin trabajo, hay empresas que recién se están reactivando, ¿no? Entonces, esto, yo como digo siempre, ¿no? La vida nos está interpelando, la vida nos está confrontando, la vida me está preguntando, ¿dónde están tus capacidades? ¿Dónde está tu potencial? ¿Dónde está tu valor de experiencia que puedes ponerlo en práctica el día de hoy para poder revertir los resultados de tu empresa? Tu empresa puede ser como propietario o puede ser como empleado, pero es tu empresa, porque tienes un propósito y ese propósito coincide con la misión o visión u objetivos que tiene la empresa, donde hay que poner en práctica aquellos valores de creación para que juntos, empresario y empleado, puedan crear servicio o producto que permita, ¿no?, resignificar, reconstruir el golpe que hemos recibido. ¿Cómo? Con valores de actitud. Decido poner todo de mi parte. Decido actuar para lograr esa métrica, para lograr ese indicador, para lograr esa venta, para lograr esa recaudación, para lograr ese producto, el para qué es importante. El por qué responde al pasado, el para qué responde al futuro. Muchas gracias y quedo atento a las preguntas que tengan a bien formularme. Hola. Hola. Sí, buenas noches. Buenas noches. Quería hacer una consulta con respecto y felicitaciones por la exposición, ¿no? Muchas gracias. La aptitud viene con la actitud. A ver, si hablamos de aptitud con P y la actitud con C, son cosas diferentes. En realidad, personalmente, yo le doy mucho más valor a la actitud. Hoy por hoy, el valor de actitud juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque es aquel que te permite eh, manejar lo que las emociones generan. Voy a poner un ejemplo. Y un ejemplo, digamos, de algún caso real que en un momento determinado vi en el PAD de Piura. Dos empresas se fusionan. Por lo tanto, comprenderemos de que hay dos puestos, ¿no? Alguien tiene que salir. Dentro de una de las empresas que se estaba funcionando había una persona, un profesional, PhD, máster, doctorado, MBA, todo lo que ustedes quieran, o sea, cognitivamente, aptitud, nadie le ganaba. Tipo brillante, una persona brillante. Y en el otro lado, ¿no?, en la misma área, habían personas cuya actitud con C les permitía un excelente ambiente de trabajo y todos trabajaban en equipo y conseguían resultados, muy buenos resultados. ¿A quiénes creen ustedes que invitaron a salir? Porque había que retirar a alguien. Al apto. Exactamente. ¿Por qué? Porque esa persona con aptitud, con P, ¿no?, miraba a todos por encima del hombro y consideraba que el tener una larga lista de pergaminos
pensaba que sumaba. No estoy diciendo que la aptitud no sea importante. La aptitud, evidentemente, la parte cognitiva es importante. Por supuesto que es importante, porque también suma. Pero si no tiene actitud, si no tiene actitud, no está sumando. Y hoy por hoy, se requiere actitud, capacidad o disposición para trabajar, estoy exagerando, 25 horas al día. Trabajar los 7 días de la semana. ¿Por qué? Porque la situación en la cual estamos todos, digamos, confrontando es una situación que no le hemos creado nosotros. Entonces se requiere con urgencia, ¿no?, una actitud para poder, digamos, revertir la situación. Y es ahí donde interviene el ser humano, la humanidad del ser humano. ¿Cómo voy a lograr yo que esa persona ponga su actitud si yo no lo considero en las decisiones, si yo no escucho sus aportes? Es importante tenerlo en consideración. Personalmente, actitud es mucho más importante. Muchas gracias. Y mi última pregunta, ¿puede darnos pautas para el mejoramiento de las actitudes? Sí, mire. Gracias. A ver. Una actitud, por ejemplo, es trabajo de equipo. Una actitud, por ejemplo, es saber escuchar. Una actitud, por ejemplo, es el lenguaje. ¿Ok? Porque el lenguaje crea realidades. Muy bien. ¿Cómo podemos desarrollar esas actitudes? Si yo considero que el trabajo en equipo es importante, pero me cuesta, para mí es difícil trabajar en equipo porque me gusta trabajar, por lo general, me gusta trabajar solo, ¿no? Yo debería de preguntarme, ya es una decisión personal, yo debería preguntarme, si no trabajo en equipo, ¿qué puede suceder? Probablemente me inviten a que me vaya. ¿Y cómo debo de aprender a trabajar en equipo? Con humildad, escuchar y viendo cómo puedo ir aportando. Luego, cuando hablamos de el lenguaje crea realidades, el lenguaje está conformado, por ejemplo, por afirmaciones, declaraciones, juicios y promesas. Si hablamos de afirmaciones, yo puedo estar afirmando, yo afirmo, ¿ok? Afirmo, eh, por ejemplo, que la vacuna no va a dar resultados. La pregunta es, ¿cómo puedo yo afirmar que la vacuna no va a dar resultados si es que no tengo evidencias? Por lo tanto, el afirmar sin evidencias, estoy generando un ambiente de trabajo que no permite a mí el desarrollo. Por lo tanto, yo no estoy contribuyendo. Si hago una declaración, lo mismo. Y si hago un juicio, el juicio viene a ser una opinión. El juicio viene a ser una opinión. Por lo tanto, si me preguntan, ¿cómo puedo yo contribuir a generar actitud? Controlando mis opiniones, controlando mi actitud verbal, controlando esas afirmaciones. Y vamos más allá. Hoy por hoy, estamos intolerantes, estamos agresivos, estamos impacientes, intranquilos, ansiosos, y eso se refleja en mi actitud. ¿Cómo puedo yo controlar una situación de esa naturaleza para que aporte? ¿Cómo puedo ser yo menos intolerante? ¿Cómo podría ser yo menos ansioso? Pregunto, ¿voy a solucionar el problema siendo ansioso o estando yo nervioso? No. Pero imagínense que yo, en lugar de entrar a una oficina y no decir nada, entro y digo, buenos días,
cambió por completo la situación. Y ojo, algo tan simple como eso, algo tan simple como eso, entren a un ascensor y observen si son saludados o ustedes saludan. O cuando estén en un cruce peatonal, miren si es que el auto les da pase o, como es costumbre, el conductor mete el auto. Esas son actitudes. ¿Cómo puedo contribuir yo? Casualmente tomando esa decisión. Soy libremente responsable de elegir. Me levanto todos los días y digo, ¿para qué me levanto? ¿Para qué tomo desayuno? Pero ¿qué pasa si yo me levanto y sé, mira, yo tomo desayuno para esto y me levanto para esto? Ok, tengo claros los propósitos. Y siento que estoy de mal humor. Tengo varias opciones. Una de ellas es, por ejemplo, aislarme. Porque yo soy consciente, o sea, identifico la situación, identifico la emoción, le doy nombre a esa emoción. Ya di un paso importante. Y comienzo a controlar mi actitud. Quiero ser proactivo. ¿Cómo soy proactivo? Proactivo. Debo de encontrar el para qué y responder ese para qué, de manera tal que me permita a mí tomar una decisión. Nosotros, en mi caso yo, como Ricardo, como coach, como consejero, yo no doy sugerencias ni doy opiniones. Cada uno, cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. Y lo que yo hago es aplicar preguntas para que reaccionen, reflexionen y accionen. Entonces yo preguntaría, ¿qué es lo que no están haciendo? O mejor dicho, ¿qué es lo que no estás haciendo que si lo hicieras te permitiría lograr el objetivo o los objetivos que tú has precisado? ¿Ok? Una lista de para qué es, una lista de propósitos, es importante, ¿no? Y detallar qué es lo que ustedes desean llevar a cabo para lograr ese propósito. Señor Me Ricardo, queda claro. Muchas gracias. señor Ricardo, ¿le puedo hacer Gracias. una pregunta? Sí, claro, claro que sí. ¿Cuáles son los caminos para encontrar el sentido de la vida? A ver, en, pensemos en lo siguiente. ¿A qué le llamamos sentido de vida? El sentido de vida responde al para qué, es decir, ¿para qué estoy acá, en este planeta, en este momento, en este mundo? ¿Cuál es mi sentido de vida? Y les voy a contar un tema muy personal, ¿no? Y ahí viene la respuesta. Yo tengo 59 años. A mis 45 hice un alto. ¿Por qué hice un alto? Porque yo sentía que algo faltaba. Manejaba 120 personas. Para mí todo eran números, solamente números. Finanzas, 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 y puro número. O sea, no veía más que números. Veía el IBITAT, veía tasa de interés, veía capitalizaciones, puros números. Entonces a mis 45 años hago un alto. Digo, pasa aquí, pasa algo, algo siento. Me sentía yo como esas balanzas no calibradas, ¿no? Estaban desbarajustadas, todas, totalmente. Y comienzo a analizar, dije, y descubro después de un tiempo que me faltaba la parte ontológica, es decir, mi yo personal, desarrollar mi yo personal.
ser más humano, o sea, convertirme en un humano, ¿no? Porque para mí eran números, parte financiera, puro número, venta de dólares, compra de cuánta cosa, instrumento. Yo vivía, ese era mi mundo. Y trabajaba de lunes a sábado. Y podía trabajar de lunes a viernes 14 horas diarias sin ningún problema y los sábados de 8 a 1, sin ningún problema. Así. Y ahí descubro yo que faltaba algo. Entonces digo, ¿cómo hago para cubrir eso? Descubro la parte ontológica, el ser. ¿Cómo llego yo a descubrir y cómo llego yo a desarrollar mi sentido de vida? Y la pregunta es, ¿esto me produce satisfacción? No. Chao. ¿Esto me produce placer, sentido? Sí, se queda. ¿Esto me produce sentido? No. Chao. Y comienzo a separar. Es decir, lo que quiero decir es, comienzo a desarrollarme en aquellas actividades que me daban sentido a mi vida, placer. Yo mantengo hoy mi empresa, mi call center, lo tengo ya 17 años. He aprendido, he tenido un par de años de crisis, buena crisis, pero como estaba con un propósito bien definido, o sea, un sentido de vida bien definido, y había un vínculo humano con mi personal, al año siguiente superé la crisis e hice mi primer millón. Al año siguiente, ¿eh? Cosa increíble. Y he tenido altas y bajas, altas y bajas, altas y bajas. Y esa es historia, ¿no? Entonces, cuando a mí me preguntan cómo descubrir o qué actitud o qué caminos seguir para encontrar tu sentido, número uno, creo mucho en la intuición, y es aquella que tú sientes acá, ¿no? Acá. O cuando sales de una reunión y dices, me fue bien, me fue bien. Eso es parte del sentido. O también dices, me fue mal. Y te obliga a reconocer en qué fallaste. Ah, me olvidé de esto, me olvidé de lo otro, me olvidé de acá, caray. Bueno, ya está hecho. Puedes agarrar un libro y no llegas a la 10ª página que dices, no, no me produce placer, no me gusta el libro, dejas. Pero hay libros que te capturan y no paras hasta el final de la obra. Ese libro, la lectura, su contenido, está dándote sentido a tu vida, porque te estás identificando. Y esos son los caminos que tú tienes que ir descubriendo. Nadie lo va a hacer por ti, nadie, como nadie lo hizo por mí. A mí la vida me interpeló, me hizo un stop y me dijo, ok. Y ahí dije yo, me falta la parte humana. Los números tengo los conocimientos y tengo todo ese tema y tengo la actitud, pero hacia eso. ¿Dónde está lo otro? Y es ahí donde yo comienzo a trabajar para encontrar un equilibrio. No dejo de lado la parte cognitiva, las aptitudes, no las dejo de lado. No dejo de lado mi propósito empresarial, para nada. Pero incorporo la parte humana. Por eso dije hace un rato, la empresa no es beneficencia. Pero si yo logro incorporar a las personas y respetarlas y tratarlas como seres humanos, logro excelentes resultados y doy fe de eso. Entonces, yo voy descubriendo en el camino cuáles son esos eventos, no actitudes, esos eventos producto de una actitud que me producen sentido, que enriquecen mi propósito. Y hoy por hoy, yo digo, mi propósito o uno de mis propósitos de vida como coach, como practitioner en PNL y como consejero en logoterapia
Mi propósito en ese ámbito es acompañar a las personas para que logren su propósito. Lo tengo claro y bien definido. Y si me preguntan, Ricardo, ¿cuál es tu propósito como empresario? Es obtener la maximización de la riqueza, maximizar mi inversión para poder honrar mis obligaciones y mantener un ingreso o un flujo de caja que me permita tales o cuales objetivos. Fácil no es, pero hoy por hoy, por ejemplo, hoy, mírenlo así, ¿eh? Imagínense que yo tengo todo el dinero del mundo, todo el dinero del mundo, todo el dinero del mundo. Y mi aptitud es PhD, maestrías, doctorados. Pero mi actitud, mi C, ¿no? Mi actitud con C, no ha estado, supongamos que no estaba bien desarrollada. Yo hoy por hoy no hubiera podido de ninguna manera manejar las emociones que esta cuarentena y esta pandemia me pueden haber ocasionado. No había forma. Y lo veo como coach y consejero en logoterapia, lo veo por mis pacientes. Pero yo he podido manejar y navegar, digamos, en este contexto de incertidumbre, porque he estado permanentemente dándole vueltas y pensando qué cosa hago, qué tengo que hacer. No digo que no haya tenido días bajos, soy un humano, soy ser humano, antes de empresario, antes de administrador de empresas, antes de financista, antes de lo que ustedes quieran. Antes de todo eso soy un ser humano. Y como ser humano estoy expuesto a una serie de variables endógenas y exógenas que me afectan, porque por mis venas corren sangre. Entonces, ¿cómo tengo que afrontarlo? Y las empresas están formadas por seres humanos. Entonces, ¿cómo tienen que ser afrontados? Es ahí donde vienen las habilidades blandas. ¿Me entiendes? Ese equilibrio, habilidades blandas con la parte cognitiva. Porque cuando una de ellas está más desarrollada, evidentemente hay un desequilibrio. Entonces, yo tengo que precisar qué es lo que yo quiero, o sea, cuál es mi para qué. Por eso partimos ahí. ¿Cómo identificar y cómo desarrollar? Pregunto, ¿cuál es mi para qué? ¿Cuál es mi propósito de vida? Porque si ya entiendo que mi propósito de vida es para qué estoy acá, ya tengo la respuesta, ¿no? La pregunta, ¿ok? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es mi sentido de vida? Ok, vamos a encontrar la respuesta a esto. Yo estoy acá para eso. Y ojo, hay propósitos para todo. Propósitos como esposo, como padre, como empresario, como empleado, como director. Hay propósitos para todo. Yo tengo que encontrarle, precisar el para qué. Una vez que precisado, comenzar a desarrollar las acciones que yo estimo convenientes y que están a mi alcance, a llegar a ese para qué. Y cuidado, esos propósitos pueden cambiar todos los días. Y le voy a poner un ejemplo. Finales de 2019 para ser aplicados a 2020, hoy día no sirven. ¿Es correcto? Ese propósito, ¿para qué? Que se precisó y que se definió a finales de 2019 para el 2020, no tiene vigencia. No sirve ninguno. Y en el camino hay que desarrollarlos. La vida si yo me caigo, la vida no se va a detener por mí, la vida sigue. Me va a voltear y decir, si quieres quedarte echado, es tema tuyo. No le voy a echar la culpa al COVID, a la pandemia, al gobierno, al Congreso. No, es absurdo. Ellos no van a solucionar mis problemas. Ahí viene el valor de actitud, pero también viene el valor de creación.
Y viene el valor de experiencia. Entonces, ¿experiencia similar? No, pero tuve alguna experiencia así fuerte que me tumbó, sí. ¿Y qué hiciste? ¿Cuál fue tu sentido de vida en ese momento para que tú te levantaras? ¿Cuál fue el para qué? ¿Para qué te levantaste? Recuerdo que hace años yo tuve esta crisis. Ok, puede ser matrimonial, puede ser personal, de estudio, cualquiera. Pero recuerdo que tuve esta crisis. Ok. ¿Y qué hiciste para levantarte, para resignificar y salir adelante? Hice tal o cual cosa. Ojo, valor de experiencia, pero que me llevan de la mano al valor de creación, porque hice algo propio de mí, producto de mi capacidad. Y eso hizo que desarrollara mis valores de actitud. Y eso estaba respondiendo sin saber a mi propósito de vida, a mi para qué. Hoy la vida me vuelve a interpelar. Y les garantizo que cada uno de ustedes tiene una lista enorme de valores de experiencia, de valores de actitud y valores de creación. Pero la vorágine del día a día los lleva a ustedes a estar corriendo, sin detenerse a pensar. La vida no pregunta, la vida no responde, la vida pregunta. Y la vida no se va a detener porque te caes. La empresa se queda, la vida continúa. ¿Qué cosa hacemos? Hay que levantarse. Hay que agarrar la empresa y decirles, vamos hacia adelante. Solo no, con los empleados, con esta familia laboral. El ejemplo, recuerden el ejemplo que les puse de los Panamericanos Lima 2019. Fue un proyecto vapuleado y fue un proyecto pisoteado por muchísimas personas, y disculpen el término de pisotear. Sin embargo, en un tiempo récord, construyeron y desarrollaron algo que nadie se imaginaba. Y estoy convencido que cada uno de ustedes, cuando miraba el video por televisión, la inauguración de los Juegos Panamericanos, sentía un orgullo enorme, porque eran unos juegos espectaculares, extraordinarios. Ahí está la respuesta. Tenían ellos un para qué. ¿Para qué trabajar en equipo? ¿Para qué tener comunicación asertiva? ¿Para qué tener liderazgo? ¿Para qué? Para dar los mejores Juegos Panamericanos de la historia. Y todos, sin excepción, trabajaron en línea y fueron desarrollando esas actitudes y fueron desarrollando esos valores para que el para qué, para ese propósito, ese sentido de vida de esos juegos fueran cumplidos al 100%. Señor Ricardo, ¿le puedo hacer una última pregunta? Por supuesto, las preguntas que ustedes deseen. ¿El sentido de humor puede ser una técnica para la logoterapia? El sentido de humor es una de las mejores técnicas para la logoterapia. Y eso lo dijo Víctor Frank. Víctor Frank es un psicólogo, psicoanalista y un psiquiatra vienés que estuvo más de 3 años en campos de concentración nazi. Y es ahí donde él ve, y es ahí donde descubre el sentido de vida. Pero también comprueba que en estos campos de concentración el humor te permitía poder mantener y desarrollar el sentido de vida. Y es una de las mejores terapias que se pueden aplicar. Se dice que la logoterapia es la tercera escuela vienesa. ¿Y por qué la tercera escuela vienesa? Porque la primera fue de Freud.
quien decía que la motivación del ser humano es el placer. Luego viene Adler, quien decía que la motivación del ser humano era el poder. De ahí viene Frank y dice, no, no es el placer y no es el poder, sino es el sentido. ¿Qué sentido le das tú? Y hablando de humor, en las barracas, ¿no? Estas personas que el viento podría habérselos llevado sin ningún problema, aplicaban el humor para poder pasar un día, para poder disfrutar de un pan duro, o simplemente disfrutaban del humor para darle el último aliento a un compañero que estaba muriéndose. ¿Ok? Entonces sí, el humor es una de las mejores terapias en la logoterapia. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Algún comentario? Genaro Chero está con la mano levantada. Sí, claro. Marcia Barreto también. Díganme ustedes, escucho. ¿Sería tan amable en decirnos cuál es la relación entre la inteligencia emocional y la logoterapia? Gracias. A ver, ¿qué entendemos por inteligencia emocional? Es aquella, ¿no es cierto? La inteligencia emocional es aquella donde la persona, el ser humano, está en condiciones de aplicar de manera racional, ¿no? Todas esas potencialidades y cualidades que tiene. Me explico. En esta pandemia hay dos formas de reaccionar. Una es de manera infantil y otra de manera adulta. ¿Ok? ¿Cuál es la infantil? Aquella persona que no hace uso de inteligencia emocional, por ejemplo, que entra en crisis, que pierde el norte, que no ve el bosque, que vive estresada y que vive en mucha tensión y nervios y que no es capaz de tomar decisiones. Esa es una persona que reacciona de manera infantil. Y así es su característica. Pero una persona que reacciona de manera adulta porque aplica la inteligencia emocional es una persona que es consciente de la situación, es consciente de que hay un problema serio, es consciente del estrés, pero lo puede manejar. ¿Ok? Y ahí es donde interviene la logoterapia. Donde dice, ok, ¿para qué esta situación? ¿Para qué debo de actuar de una manera u otra? La inteligencia emocional nos ayuda a reaccionar y a controlar nuestras emociones. La logoterapia te interpela de manera tal que te dice cuáles son tus capacidades y cuáles son tus potencialidades para poder tomar acción bajo los valores de creación, experiencia y actitud. Por lo tanto, son complementos importantes que uno debe de tener. ¿Aló? Muy bien, señor Ricardo, muchas gracias por su ponencia. Estamos aquí agradecidos por su participación. Creo que esas Gracias. han sido todas las preguntas por parte de nuestros espectadores. Agradecemos su participación. Ok, muchas gracias, muy amable. Sí. Comentarle al público que en caso de que quieran repetir la transmisión, estará en nuestra página web. En todo caso, hemos terminado con la ronda de preguntas.
Muy bien, muchas gracias. Muy bien, señor Ricardo, muchas gracias por su ponencia. Gracias, buenas noches. Buenas noches con todos. Esto ha sido todo lo que ha sido nuestra ponencia sobre logoterapia y la empresa Humanizando al Líder. Agradecemos su participación. Perdón, José, preguntaban cuál es el nombre del exponente. Mi nombre es Ricardo Lizarzaburu. Un placer. Correcto, correcto. Muchas gracias, Gracias. Ricardo Lizarzaburu. Como les comentamos, la repetición y la grabación de esta ponencia estará en nuestra página web ongproyecta.com y en nuestras redes sociales también en nuestro Facebook como es ongproyecta.com. Agradecemos su participación a todas las personas